Chef ejecutivo. ¿Eres, perdona? Chef ejecutivo. Ah, chef, joder, Dios mío, pues cómo cambia el cuento. En cualquier cosa, trabajador en cualquier caso, sí que chef ejecutivo de un hotel en Berlín. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Gatalagua. Disculpe por el desliz sobre su cargo y muy buenas noches. No pasa nada. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Bueno, vamos a entrar en materia con el coronel Pedro Baños, pero antes permítanme que veamos el comunicado que una agencia próxima al Estado Islámico hacía público en torno a las 8:25 de esta tarde. Se lo comentábamos en la introducción del programa. En este breve comunicado publicado en su página web afirma que la operación responde a los llamamientos a atacar a los ciudadanos de los países de la coalición internacional que actúan contra el Estado Islámico en Siria e en Irak. Por otra parte, debemos decirles que, de momento, la única persona que ha estado detenida desde la pasada madrugada y ha estado durante todo el día de hoy en dependencias policiales era un refugiado de origen pakistaní de 22 años. Finalmente, a lo largo de esta tarde, ha sido puesta en libertad, ya que la policía y la fiscalía alemana no tenían suficientes pruebas concluyentes como para demostrar que este refugiado pakistaní fuera, digamos, el autor del atentado. Por ello, fíjense la preocupación que mostraba el fiscal alemán en su rueda de prensa. Sin ser una conclusión definitiva, quizá la persona detenida no sea el autor o tenga relación. El sospechoso detenido temporalmente niega los cargos, por tanto estamos especialmente alerta. Coronel Baños, estamos especialmente alerta. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Ya no hay ningún tipo de dudas, ni género de dudas de que quién está detrás de este atentado, por lo menos después del comunicado. No sé si a usted le ha hecho falta la espera de este comunicado para atar cabos o no le ha hecho falta. Ayer por la noche prácticamente el 90% de probabilidades era que hubiera sido cometido por el Estado Islámico, pero faltaba efectivamente la reivindicación. Lo acaba de reivindicar su principal agencia de noticias, AMAC, que es la que habitualmente reivindica sus atentados, y además dice una segunda parte que dice que ha sido cometido por uno de sus soldados. Esto sabemos que no significa que sea de verdad uno de sus miembros, puede ser simplemente un lobo solitario, inspirado precisamente por este grupo terrorista, quien lo haya llevado a cabo. Lo que es verdad es que de momento hay una serie de certidumbres, pero muchas más todavía incertidumbres. Certidumbres, pues que somos muy vulnerables, sin lugar a dudas. Tenemos vulnerabilidades internas que son aprovechadas también desde el exterior, precisamente por este tipo de organizaciones terroristas. Pero sobre todo hay que pensar que tenemos muchas incertidumbres, muchísimas. Ahora mismo esa persona que ha sido puesta en libertad no sabemos si de verdad puede ser también un cómplice, aunque no haya participado directamente en el atentado. No sabemos si esta persona que ahora mismo está siendo buscada, al menos una persona por la policía alemana, si puede ser, como estamos hablando, un lobo solitario o un miembro o incluso un integrante de una célula durmiente que se sabía que el Estado Islámico había intentado implantar desde hacía meses en Europa a través de una de sus agencias de inteligencia, precisamente para llegar a cometer este tipo de atentados. Tampoco sabemos si esta persona efectivamente pues finalmente va a ser un refugiado o no. Que eso sería muy interesante de cara al Estado Islámico, emplear a un refugiado, porque sabe que eso tendría todavía mucha mayor conmoción social, mucho mayor impacto, no solo psicológico, un impacto político. Recordemos que va a haber próximamente elecciones, no solo en Alemania, en Holanda, en Francia, es decir, países donde está creciendo una extrema derecha, está creciendo partidos xenófobos y racistas, que evidentemente eso consigue el objetivo que pretende precisamente estas organizaciones terroristas de fraccionar, de compartimentar nuestras sociedades y de dividirnos, porque recordemos que al final la clave de un atentado terrorista no es el hecho en sí, sino las reacciones que produce, y reacciones que muchas veces le hacemos el juego a los terroristas, dándoles la razón y consiguiendo objetivos que a lo mejor ni siquiera se habían llegado a plantear. ¿Cómo se les da la razón a los terroristas? Pues precisamente al hacer ciertas manifestaciones de odio generalizado hacia todos los musulmanes, simplemente con eso, ellos están consiguiendo, por ejemplo, el que exista ese choque de civilizaciones que les encantaría que existiera. Y es lo que tenemos que evitar, porque recordemos que nosotros éramos países seculares, países donde cualquier ciudadano podía practicar en libertad cualquier religión, porque existía esa máxima tolerancia religiosa. Si perdemos uno de estos valores fundamentales de un sistema democrático, ellos van ganando, porque recordemos que ellos lo que quieren es destruir nuestra sociedad para implantar un modelo de sociedad completamente diferente.
Y como digo, hay que ser muy prudente en las reacciones y también muy prudente en las afirmaciones, en las calificaciones que se emplean. Yo entiendo que son momentos de emoción, son momentos de pasión cuando surgen estos atentados, como no, pero sobre todo nuestros líderes políticos tienen que ser extremadamente prudentes, como digo, para no conseguir que los terroristas consigan beneficios, incluso beneficios y éxitos muchas veces mayores incluso de los que se habían planeado. Coronel, ¿por qué Alemania? ¿Por qué un mercado navideño en vísperas de la Nochebuena, en vísperas de la Navidad, en Berlín, una ciudad en la capital, francamente poblada? ¿Y por qué estas características de atentado? Claro, hay que pensar que Berlín es la capital casi de Europa, está en el corazón de Europa. Porque usted hablaba de Estrasburgo, recuerdo la última vez que estuvo en el Catalagua, también hablaba de estos mercados navideños, claro. Después recordaremos esa intervención, pero Berlín no sé si era esperable, ¿por qué? De hecho, en Estrasburgo se ha abortado un atentado de esta naturaleza recientemente, es decir, que aquello que dijimos que se iba a atentar contra mercadillos navideños, evidentemente al final se ha producido. Esto era una crónica anunciada, como comentábamos en aquel momento. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían alertado que se podía llevar a cabo este tipo de acciones. Y ojo, probablemente esto sea solamente un pequeño amago para ensayar algo todavía incluso más gordo, que no acabe aquí. En 5 países fundamentalmente, que eran el Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Porque son países clave, son países que están actuando activamente también, enfrentándose al Estado Islámico en los escenarios de Siria y de Irak, y luego hay que pensar la trascendencia que tiene que se actúe contra ese mercadillo navideño, que significa actuar contra el mundo cristiano. No nos olvidemos, es que hay que pensar la simbología que tiene esta operación. Esta operación no es fruto de un loco ni del azar, está perfectamente planificada. Hay que pensar, ¿de qué color es la bandera del Estado Islámico? Negra. Se ha utilizado un camión con la caja tractora negra, con los laterales negros, y que encima en las fotos que aparecen está aplastando un árbol de Navidad, un símbolo cristiano. Hay que pensar la simbología, para ellos la simbología es fundamental. Eso es lo que van a vender ellos a sus correligionarios o a los que pretendan alinearse o afiliarse con ellos. Quiere decir que esto no está hecho por azar, no está hecho, como digo, por 4 locos. Aunque haya sido una persona, un actor solitario, que es difícil, que solamente hubiera sido sin ningún tipo de apoyo, en cualquier caso da la sensación de que ha sido perfectamente dirigido, es decir, tienes que actuar en este momento y contra este tipo de instalaciones. Estaba claro desde el primer momento que se trataba de un atentado terrorista, evidentemente, es un camión que de repente, en una zona donde está prohibido el tráfico de camiones de gran tonelaje, donde en los últimos 50-80 metros apaga las luces y acelera, como así lo han manifestado todos los testigos oculares. Evidentemente, aquello no era un accidente, sino se pretendía cometer un atentado terrorista. Como digo, todavía quedan muchas incógnitas, la persona que ha aparecido muerta dentro del camión, que parece ser que era el chofer habitual de ese camión, que habría sido robado, y encima también con otro agravante, Gonzalo, que es que este atentado es gratis. Es decir, si ya costó muy poco el de Niza, que se calcula que pudo costar unos 2.500 euros, pero allí tuvieron todavía que alquilar un camión. Aquí no han tenido ni que alquilarlo, directamente lo han robado. Es decir, y en cambio, este tipo de acciones cuestan miles de millones de euros al país que lo sufre y a la Unión Europea en general. Hemos de pensar que también tiene un aspecto económico, una simetría económica que también es muy importante interpretar, porque ellos, si quieren vencernos, evidentemente tienen que actuar en todos los planos, no solo como actúan en el material, mucho más importante en el psicológico y también en el económico. Como digo, existen algunas certidumbres, pero como vamos viendo todavía quedan muchas incertidumbres que se irán, esperemos, resolviendo a lo largo de las próximas horas, pero lo que sí es verdad ahora mismo también, Gonzalo, es que la psicosis que hay en Alemania es masiva. Sí, sí, desde luego. Y por prueba de ellos, los testimonios que vamos a ir teniendo a lo largo y ancho de la noche. Si le parece, hablaba el coronel de algunas de las certidumbres que ya sabemos. Hemos recopilado, mejor dicho, en el siguiente reportaje, lo que ya sabemos a esta hora, a las 10:30 de la noche, sobre lo que ocurría ayer, ese trágico atentado en Berlín. Ojo, porque las imágenes son nuevas, algunas de ellas, y son francamente duras. Vean. 8:30 de la tarde, en Breitscheidplatz, una de las calles más turísticas de Berlín, repleta de comercios, restaurantes y hoteles, hay ahora un mercado navideño muy transitado por los ciudadanos de Berlín en estas fechas. De repente, un camión que circulaba por la calle paralela al mercadillo cambia de dirección e irrumpe en la zona peatonal. El vehículo, robado y con matrícula polaca, iba a 60 por hora. No pisa el freno en ningún momento y arrolla con todo lo que se pone a su paso: casetas de comida, puestos de venta de adornos y personas.
recorre hasta 50 metros por el interior del mercadillo, dejando un rastro de devastación, sangre, 15 muertos y más de 50 heridos. Minutos después, el camión choca contra un pino y el conductor decide huir. El copiloto es abatido a tiros por la policía. Media hora después, los agentes detienen a un sospechoso gracias a que el testigo le vio bajarse del camión y le siguió, mientras el ciudadano estuvo hablando por teléfono con el servicio de emergencias hasta el parque de Berlín. Pero las autoridades aún no han podido probar que el detenido sea realmente el conductor del camión. Bueno, esta es la recopilación de lo que sabemos, ya les digo, la reivindicación ya está hecha y no se sabe todavía quién ha sido el autor, quién ha sido la persona que conducía el camión, porque el principal sospechoso ha sido liberado hace escasas horas. Coronel, decía usted bueno, que podía ser bueno, un lobo solitario, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el Estado Islámico, desde los confines de la tierra donde esté, ha planeado y ha dicho tal día como ayer, un 19 de diciembre, a tal hora, una persona robará un camión y acudirá en un mercado navideño de Berlín? ¿Esto se ha ideado desde, no sé, Siria, Irak, donde esté el cabecilla del Estado Islámico, o ha sido alguien, algún lobo solitario o alguna célula de las que pueda tener Europa que ha dicho, bueno, vamos a hacer algún acto de este tipo con la connivencia, entiendo que sí, de los jefes, ¿no? Yo creo que más que un lobo solitario, en el sentido de, en puridad, lo que significa un lobo solitario, que no tenga ninguna conexión con la organización en la que se supone que actúa en su beneficio, sobre todo yo creo que como mínimo sería como mínimo un actor solitario, es decir, una persona que actúa de modo independiente, pero siguiendo instrucciones de una organización. Porque como vemos, la sensación que a mí me da es que esto ha estado muy bien planificado, que no ha sido dejado al azar, ni muchísimo menos. Si hubiera sido a lo mejor un lobo solitario, pues hubiera intentado actuar incluso en algún sitio donde hubiera habido menor vigilancia, en un pequeño pueblo. Estamos hablando de algo, yo creo que más planificado. E incluso, vuelvo a insistir, que puede ser alguien enviado específicamente, un comando enviado específicamente para combatir esta acción, o incluso, recordemos, esas células durmientes que el Estado Islámico ha intentado implantar en toda Europa. Como habíamos comentado, esto no nos ha sorprendido, se esperaba, los servicios de inteligencia estaban alertados, lo que pasa es que es verdad que vigilar todos los mercadillos navideños que existen en todo Centro Europa de una manera exhaustiva es prácticamente imposible. Es verdad que era un objetivo muy claro, lo comentábamos, para atacar ellos a esa cristiandad. Comentábamos que como incluso habían cambiado el nombre de la revista, que antes se llamaba Dabiq, la revista del Estado Islámico, le habían cambiado por Romilla, es decir, Roma, porque para ellos Roma significa la cristiandad y por lo tanto hay que atacar a los cristianos allí donde puedan. Entonces, los mercadillos navideños, que además en Centro Europa tienen una tradición mucho más larga incluso que en España, es decir, estamos hablando que llevan funcionando desde el siglo XVI, que a su vez han sido herederos de los mercadillos medievales. Quiere decir que, claro, para nosotros, para Alemania o para Francia, sobre todo en la zona de la Alsacia, tiene una trascendencia fundamental el que se haya atacado un mercadillo. No hace muchos días lo habían intentado con un niño de 12 años, con un niño de 12 años, en el sur de Alemania también, que por 2 veces intentó poner un dispositivo explosivo para que funcionara y atacar ese mercadillo. Afortunadamente no explosionó, pero también imaginémonos qué astutos son, cómo actúan, buscando a través de niños que el significado que tiene son figuras inimputables, pero que en cambio pueden producir una auténtica masacre y todavía conmocionar mucho más a la población, porque ellos, recordemos una vez más, que lo que buscan sobre todo es el efecto psicológico. El terrorismo es teatro, es una actuación, y por eso también comentábamos, yo creo que la han obrado muy bien las autoridades alemanas, impidiendo la difusión de imágenes de los muertos y de los heridos, porque si es teatro lo que tenemos que hacer es restar audiencia, no sumar audiencia. Una vez más, para que ellos no consigan, los terroristas, un éxito mayor, incluso, como decíamos, muchas veces del mayor del que han planificado. Bueno, Coronel, un dato preocupante, una afirmación preocupante del que usted ha hecho. Ha dicho que esto es la crónica de un atentado anunciado. Era una crónica anunciada de que esto iba a ocurrir. La hablamos hace un mes en el Gatalagua, como el Departamento de Estado de Estados Unidos y varias agencias de inteligencia habían advertido a sus compatriotas, en concreto el Departamento de Estado de Estados Unidos, a los conciudadanos europeos, estadounidenses, diciendo cuidado en Navidades, los mercados navideños, sobre todo en determinadas ciudades, procurad no ir a sitios masificados y a los mercados navideños. ¿No se puede evitar este tipo de atentados a día de hoy con toda la información, con los ejércitos, las centrales de inteligencia que tiene Europa? ¿No se puede luchar de una manera más eficaz
contra el Estado, contra el yihadismo? Creo que también comentábamos la otra vez, Gonzalo, que los servicios de inteligencia y policiales están absolutamente desbordados. En Francia empieza a haber manifestaciones de policías porque no pueden más. Hay que pensar que están en máxima alerta, en estado de urgencia, todo un país, y llevan ya muchos meses. Llevan más de un año y eso no se puede soportar. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo es máximo, pero hablábamos en el caso de Francia de que había 15.000 personas con esa ficha de surveillance, de vigilancia, claro, de los cuales 4.000 al menos estaban considerados de máximo riesgo. Pero si vamos al caso de Alemania, hay que pensar que en Alemania ha acogido a 1.300.000 refugiados, que evidentemente dentro de ese 1.300.000 personas, como podríamos coger a 1.300.000 madrileños, hay de todo, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo se controla esa cantidad de gente? Y todavía le voy a dar otro dato más, Gonzalo. En el año 2015, todavía no tenemos el dato cerrado de 2016, cruzaron las fronteras de la Unión Europea más de 200 millones de personas, de los cuales más de 50 millones eran no nacionales europeos. Controlar este volumen de personas es muy difícil, por más que se disponga de medios automatizados, de medios electrónicos, es muy difícil. Y luego hay que pensar que además hay muchas personas que se autorradicalizan, y además de una manera muy rápida. Es decir, ellos solo entran en Internet, empiezan a ver tanto, como digo yo, se produce el efecto Quijote, empiezan a leer tanto sobre este tema que al final efectivamente se creen pues, que todos los molinos pues, son gigantes. Y claro, ¿cómo tú controlas a una persona que se esté autorradicalizando? Es verdad que todos los servicios de inteligencia, y lo tenemos los casos en España, ya más de 120, 130 detenciones en lo que llevamos de año, en algunos casos muy preventivas precisamente para evitar estas autorradicalizaciones, pero claro, el esfuerzo que hay que hacer para vigilar a una persona, tanto en el plano real como en el virtual, es gigantesco. Y eso en incluso un estado policial que dedicáramos la mitad de la población a vigilar a la otra mitad, probablemente pudiéramos evitar un atentado de esta naturaleza que además se emplea, que estamos hablando, con un medio absolutamente banal, robar un camión y empotrarlo contra el mercadillo. Bueno, enseguida hablaremos entonces otras vías